Saludos. Ahora pasaremos a estudiar dentro de la historia clínica y el examen físico general la conciencia y estado psíquico. Debemos recordar que el examen físico, para un mejor estudio, estamos dividiéndolo en examen físico general y examen físico regional o segmentario. Dentro del examen físico general ya avanzamos lo concerniente a posición en cama y de pie del paciente, marcha o ambulación, facies, y hoy nos toca avanzar conciencia y estado psíquico. Vamos a empezar hablando acerca de la conciencia y podemos decir que es la capacidad de darse cuenta de uno mismo y de lo que a uno le rodea. La conciencia es el estado de percepción del paciente, de sí mismo, del ambiente y también la capacidad de reacción que el paciente tiene a un estímulo. La conciencia constituye un fenómeno psíquico complejo que incluye la vigilancia, la atención, la percepción, orientación, el lenguaje simbólico, la memoria, la afectividad y la inteligencia. Entonces, evaluando un paciente, podemos decir que un paciente está consciente cuando él mismo está despierto y alerta, cuando el paciente está bien orientado en tiempo y en espacio, cuando reacciona apropiadamente a los estímulos externos, cuando el paciente coopera con el interrogatorio y exhibe un pensamiento y lenguaje coherente, además de fluido. En relación a la conciencia, vamos a indicar que existen variaciones normales y variaciones patológicas. Dentro de las variaciones normales tenemos, por ejemplo, el estado de sueño. Cuando la persona duerme, se pierde durante el sueño la conciencia, pero el individuo se torna espontáneamente al estado de conciencia cuando despierta. Esa es una variación normal. Ahora, todo individuo en estado similar al sueño que no responde a estímulos, es decir, que no despierta, está inconsciente. En la evaluación de la conciencia debemos tomar en cuenta y distinguir dos aspectos muy importantes. Uno es el nivel de la conciencia y dos es el contenido de la conciencia. El nivel de la conciencia hace referencia a las variaciones del estado de alerta del paciente. Va a depender del sistema activador reticular ascendente. El contenido de la conciencia hace referencia a la calidad del pensamiento y de la conducta del paciente. Reside en la corteza cerebral en forma difusa. No olvidarse que en la evaluación de la conciencia debemos tomar en cuenta y diferenciar estos dos aspectos, el nivel de conciencia y el contenido de conciencia. El nivel de conciencia dijimos que son las variaciones del estado de alerta normal del paciente. Va a comprender 4 niveles: vigilia,
somnolencia, estupor y coma. Decimos que el paciente tiene un nivel de conciencia de vigilia cuando el paciente se halla despierto. Es el nivel más alto de conciencia. Decimos que el paciente está en un nivel de conciencia de somnolencia o un paciente somnoliento cuando el paciente se exhibe y se muestra como con sueño. La somnolencia es el segundo nivel de conciencia. El nivel de conciencia que se conoce como estupor se caracteriza porque en este nivel el paciente se halla dormido, pero el paciente puede despertarse brevemente con un estímulo nocioceptivo, es decir, un estímulo nocivo. Puede ser un estímulo doloroso, por ejemplo. Y finalmente, el último nivel de conciencia que viene a ser el coma. En coma, el paciente no despierta ante ningún estímulo. Ahora pasamos a estudiar el contenido de la conciencia. Dijimos de que el contenido de la conciencia evalúa la calidad del pensamiento y de la conducta del individuo. Para ello debemos evaluar la conservación de la orientación en dos niveles, la orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica. La orientación autopsíquica hace referencia al correcto conocimiento de quién es él, es decir, el paciente sabe y conoce quién es él, además de también reconocer y conocer toda su historia personal, como ser su nombre, su edad, su estado civil, su profesión, etc. La orientación alopsíquica hace referencia al reconocimiento de los demás, a la orientación espacial y temporal. El paciente puede responder y reconocer quiénes le rodean, dónde se encuentra. Puede responder qué día es hoy. De la evaluación del nivel de conciencia y del contenido de conciencia, vamos a poder extractar los distintos estados de conciencia. Estos van a ser un estado de lucidez, confusión, obnubilación y estado de coma. En el estado de lucidez vamos a decir que es el estado máximo de nivel y contenido de conciencia, es decir, el paciente se encuentra en un estado o en un nivel de vigilia y en cuanto al contenido de conciencia, el paciente se encuentra orientado autopsíquica y alopsíquicamente. Decimos que un paciente está en un estado de confusión cuando el nivel de conciencia no está afectado. El nivel de conciencia permanece en vigilia, pero sí existe una alteración en el contenido de la conciencia. El déficit en la orientación autopsíquica está presente en estos pacientes, pero se nota más el déficit en la orientación alopsíquica, porque existe profunda desorientación del paciente en relación temporoespacial.
Es común que aparezcan alucinaciones que pueden originar en el paciente delirio confusional, que condiciona la conducta del paciente, que en algunos momentos se va a encontrar ansioso o también aterrorizado e incluso puede tornarse agresivo y más raramente indiferente. En el estado de obnubilación ya se encuentra afectado el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es el nivel de somnolencia. Es decir, el paciente tiene una apariencia de estar con sueño. Existe una reducción del contenido de la conciencia, primero temporal y luego espacial. Existe disminución de la atención y deterioro discreto de la memoria, que puede llevar a una hipoamnesia de fijación. Existe un compromiso leve o a veces se preserva la orientación autopsíquica. La respuesta afectiva en estos pacientes linda entre la indiferencia y la ansiedad. Y finalmente, el estado de coma es la pérdida completa de la conciencia, de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad. El paciente solo conserva las funciones vegetativas, es decir, la respiración y la circulación. Es útil aprender la escala de Glasgow, sobre todo para evaluar pacientes con traumatismos encefalocraneanos. La escala de Glasgow nos permite una valoración global de la conciencia del paciente. Explora y cuantifica las respuestas motoras, verbal y la apertura palpebral. La escala de Glasgow nos permite definir la situación inicial del paciente y también su evolución en el tiempo. Como se dijo, evalúa tanto la respuesta ocular, verbal y motora. Cada una de ellas en relación a la respuesta que vaya a dar el paciente tiene una numeración que al final se realiza una sumatoria y esa puntuación se la va a clasificar cuando es de 15 en normal, menor a 9, gravedad y 3, profundo. Este es otro cuadro que de igual forma nos permite realizar una valoración global de la conciencia. Es la misma escala de Glasgow. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.